El día de hoy se va a dar la sesión bibliográfica sobre un tema, un artículo relacionado con urticaria y angioedema. Soy... ¿Qué? Perfecto. Soy la doctora Jocelyn Carrete Corral, residente de primer año de geriatría, y estuve asesorada por el doctor Andrés de la Torre, médico internista y nefrólogo. Antes de comenzar, mencionar que es un artículo relacionado con el tema, no es particularmente del tema y es para ilustrarnos sobre temas de estadística. Okay. Nuestro artículo que se va a ver el día de hoy se llama Factores de riesgos para reacciones adversas de agentes de contraste para tomografía computalizada. Es un artículo que salió en el 2013 y vamos a ir desglosando poco a poco durante la presentación. Dentro de los antecedentes, donde quieren darnos a entender por qué están haciendo este estudio, nos comentan sobre el importante aumento del uso del TAC, que en ese momento, en ese tiempo, en el 2013, lo reportan como de 70 millones por año en Estados Unidos, 36 millones por año en Japón. Este estudio es un estudio en Japón, Tokio, Japón. Y cómo este importante aumento del uso del TAC, por ende, hace que haya un aumento en los efectos adversos relacionados a este procedimiento. Mencionan cómo hay una incidencia de efectos adversos con contraste de baja osmolaridad, es lo que nos reportan en el artículo, de 2 a 3%, y que estos efectos adversos los dividen en gravedad, siendo los más severos aquellos como hipotensión, pérdida de conocimiento, broncoespasmo, obstrucción laríngea, y cómo aquellos efectos adversos que se relacionan a la dosis y a la tasa de infusión del contraste son aquellos que se definen como alérgicos, y los no alérgicos son los que no dependen de la dosis ni la tasa de infusión. Nos mencionan en el artículo cómo existen estudios previos donde pues, nos proporcionan ya factores de riesgo para estos efectos adversos, pero en ese momento no había estudios cuantitativos. Es por eso la importancia de este estudio. Y cómo una vez teniendo y conociendo estos factores de riesgo, hay la necesidad de una regla de predicción para poder nosotros como médicos definir a qué pacientes vamos a premedicar, a quién de plano no vamos a poderles hacer un estudio de contraste debido al alto riesgo de efectos adversos, o bien a quién podremos vigilar durante y posterior a la aplicación del contraste. Nuestra pregunta de investigación, nuestra población son pacientes a los que se les realiza un TAC contrastada en un hospital de Tokio, Japón. Nuestra intervención es en pacientes con reacciones adversas, comparado con pacientes sin reacciones adversas, y el outcome es, o el resultado es la elaboración de un modelo predictivo para reacciones adversas. Entonces, la pregunta de investigación sería, ¿qué factores predicen una reacción adversa ante la administración de medio de contraste al realizar un TAC en pacientes de un hospital en Tokio, Japón? Bueno, el siguiente paso de nuestra justificación es, como ya hemos estado viendo en sesiones previas, preguntarnos si se plantó de manera adecuada la justificación del problema, lo cual yo respondí que sí, debido a que nos dan bastante información para poder pensar que es importante, que es evaluar los factores de riesgo, para saber qué reacciones, cuál es la incidencia de las reacciones adversas y pues delimitar bien los factores de riesgo. ¿Qué me hubiera gustado saber en la justificación? Más que saber si el contraste nos va a hacer reacciones adversas, me hubiera gustado saber si estas reacciones adversas son severas o van a atentar contra la vida del paciente, más que si es un simple rash o algo que no ponga en peligro la vida del paciente. Sin embargo, sí lo mencionan, aunque es nada más por encimita. Y bueno, la metodología se trata de un estudio de cohorte observacional y retrospectivo. Usualmente los estudios de cohorte son prospectivos. Se toma una población que se quiere estudiar a partir de un punto de tiempo
la estudias, la valoras, la observas y documentas lo que quieres estudiar sin tener la información de los resultados, sin saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, y por otro lado, están los ejemplos de los estudios de casos y controles, por ejemplo, en donde estos sí son retrospectivos, pero ya sabes el outcome, ya sabes los resultados. Nada más, un ejemplo sería aquí en un retrospectivo de estudios, casos y controles, que nos dieran ya los expedientes de los pacientes que tuvieron los efectos adversos y los expedientes de los pacientes que no tuvieron los efectos adversos. Sin embargo, nos están dando los expedientes de todos los pacientes que se les hizo un TAC sin saber a quién tiene o no tiene efectos adversos. Es por eso que se nos da este material para nosotros definirlo sin saber cuál es el outcome. Entonces, por eso se define como un estudio de cohorte observacional y retrospectivo. Nuestra población es de un hospital de Tokyo, Japón. Sí, perdón. Ok. Lux International Hospital. A partir de abril de 2004 a marzo del 2011. Los parámetros predictivos fueron aquellos relacionados en base a pues, revisiones de estudios previos relacionados a potenciales efectos adversos y también definidos por los clínicos de dicho hospital. En estos parámetros los dividieron en datos demográficos en donde entran la edad, el género, agentes de contraste, la dosis, el tipo, la concentración, la historia de alergia, particularmente alergia a antibióticos y o a otros medicamentos. En la historia clínica definen aquellos que tienen dermatitis atópica, asma, diabetes, hipertensión, dislipidemia, y en los resultados de laboratorio son los recopilados en todo el expediente de manera de rutina. En aquellos pacientes que tuvieron más de un TAC a lo largo de este periodo de tiempo, se tomó en cuenta el más reciente y los efectos adversos se definieron como inmediatos, aquellos que ocurrían durante la aplicación del contraste hasta una hora después, verificados por un enfermero o personal de la salud, y los efectos retardados, que fueron después de la primera hora hasta 24 horas después de la aplicación, y estos fueron reportados por el paciente. Y bueno, aquí está una tabla de los parámetros de base que ya mencioné, definidos, categorizados pues en una tabla. Nada más para que los tengan como en mente. ¿De dónde sacaron los efectos adversos relacionados a este contraste? Lo pone en un artículo en donde, revisándolo con mi asesor, se nos hizo algo extraño que fuera un estudio, un ensayo clínico, donde a unos pacientes sí se les puso contraste y a otros no, sin decirnos bien cuál fue pues la manera de decidir eso, o si el paciente, por ejemplo, igual y si necesitaba un estudio de contraste, pero se le hizo un estudio sin contraste solamente por el estudio. No nos especifican bien. Y a partir de este estudio definieron las reacciones adversas agudas y tardías, que fueron los que se documentaron en el periodo de 24 horas y que les comentaron a los pacientes cuáles eran los posibles efectos adversos que podían llegar a tener. Y pues bueno, vamos a entrar ahora a la parte de análisis. El objetivo, perdón, no. El objetivo de nuestro artículo es hacer un modelo predictivo para eventos adversos en TAC contrastado. ¿Alguien tiene una idea de qué tipo de análisis estadístico tenemos que hacer para poder hacer este modelo predictivo? ¿Alguien sabe? Luis. En función de esta prueba y con los datos que tienes, la prueba funciona haciendo una predicción de los valores si tuvieran, digo, una división lineal. Entonces, tú vas a predecir valores a partir del conjunto de datos que tienes. Si tienes suficientes, puedes hacer una predicción. Solamente si hay una relación lineal. Muy bien. Sí, están muy pegados, muy tomados de la mano. Pero sí, como dijo Luis, una regresión logística, que cuáles son el propósito de este tipo de análisis es saber si una variable predice o se relaciona con un resultado y a la vez también saber qué tanto se relaciona dicha variable, darle un valor.
Aquí, ¿alguien sabe cómo quitar esto? ¿Cómo lo quito? Perdón. Ya, ok, muy bien. Esta tabla de datos, me estoy adelantando un poquito, de hecho tuve que quitar algunos de los datos, nada más para poder ilustrar cuáles son los parámetros que hay que estar viendo y que vamos a ir analizando paso por paso. Este tipo de análisis de regresión logística, las variables deben ser dicotómicas. ¿Qué significa esto? Que si tienen o no tienen un efecto adverso, por ejemplo, en nuestro caso. Si nuestra variable tiene o no tiene reacción alérgica al momento del contraste. Se le da significancia estadística con el p-value, o sea, esto nos va a decir si se relaciona o no. Y los odds, que es una medida que nos permite saber qué tanta probabilidad hay que ocurra un evento, es la base de la regresión logística. Vamos a sacar los odds de cada variante y los odds ratio o los relación de miomos, perdón, que es la comparación entre dos odds. Que los odds en general es una medida que nos permite saber la probabilidad. No es como tal probabilidad, pero nos ayuda a predecirla. ¿Cómo hicieron esto? Con cada uno de estas bases de datos, variables, se hizo una tabla de contingencia similar a esta. No es esta, es nada más para poder visualizar que hicieron igual y no a mano y no nos lo presentaron en el artículo, pero que se debió haber hecho para cada una de las variables. Como son dicotómicas, se pone si tiene o no tiene el efecto adverso y cada variable se va a definir su odds, o sea, su medida de probabilidad de que ocurra ese evento. Por ejemplo, para la variable 1, ¿qué es el odds? El odds es la probabilidad entre 1 menos la probabilidad. ¿Cómo se va a leer esto? Una variable que, por ejemplo, que sí tuvo un efecto adverso, se va a sacar el odds, que va a ser el número de casos definidos o con efecto adverso entre el total de los casos y esa probabilidad entre uno menos otra vez ese dato. En general, ya en conclusión, va a salir este número que se va a leer como si 2.5, esta variable tiene 2.54 veces la probabilidad de que ocurra un efecto adverso. Y esto se hizo con cada una de las variables definidas en un inicio de la presentación. Este cuadrito se hizo esa tabla de contingencia para cada una de ellas, para definir los odds. Y el modelo de regresión, los valores continuos, aquellos como edad, concentración de contraste, se tuvieron que llegar a un promedio para poder dicotomizarlos. En el caso de la edad se puso 50 como el punto de corte, menos de 50 tenían efecto adverso, más de 50 no tenían efecto adverso. Igual se hizo con la parte de concentración del contraste y la dosis. Basados en metodología de estudios previos y los resultados del laboratorio y valores continuos, se dicotomizaron y los aquellos que tenían valores continuos se hicieron promedio, yo como ya lo mencioné. Se dividieron en dos grupos. El primer grupo definido como el grupo de derivación, que es la población de donde vamos a sacar los números, es donde vamos a crear el modelo de predicción, que es 2/3 de la población total. Y el otro grupo, el grupo de validación, es para probar qué tan precisos son los números del grupo de derivación, que es 1/3 de la población en total. Cada variable se hizo el análisis univariado, que fue el que ya mencioné, donde se investigó la relación entre los datos y las reacciones adversas mediante los odds. Y después, a cada odds se le sacó un valor de P para saber si era significativo de manera estadística. Aquellos que salieron con valores significativos de 0.2 se metieron a otro estudio multivariado ahora, de manera computalizada, en donde un programa hizo estadística y aceptó para el modelo final aquellas variables que tuvieran una P significativa en 0.05. Las otras las fue dejando fuera porque ya no eran significativas y no tenían relación entre los datos y las reacciones adversas de manera significativa.
Y esto se llama, después de hacer un análisis univariado, se hizo un análisis multivariado, para ir poco a poco dejando únicamente aquellas variables que tuvieran más relación. Y no todas, porque en general pues todas tienen algo de relación, pero no eran significativamente, estadísticamente significativas. Después a cada variable se le otorga un coeficiente beta, que esto es un logaritmo de probabilidad, o sea, es nada más para darle un valor a cada variable y poder hacer nuestra modelo de predicción ya con una puntuación. Ahorita lo vamos a explicar en una tabla. Para validar esto y ver qué tan aceptable es, se definió la sensibilidad y especificidad de cada variable, se realizó una curva y un área bajo la curva, y se evidenció que pues era aceptable de manera estadística. Hubo aprobación ética mediante el Comité de Ética e Investigación del hospital, y lo mismo que acabamos de decir para todo lo del grupo del modelo, se hizo también para el grupo de la validación. Y bueno, los resultados nos dieron los datos de aquellos pacientes a los que se les había hecho un TAC contrastado en el periodo de tiempo que ya les mencioné, que fueron un total de 36.472 pacientes. Al grupo de derivación se le otorgaron 20.000 pacientes y al grupo de validación 16.472. Aquí nos ponen una tabla de las características demográficas y clínicas. No nos dan mucha información en esta tabla, únicamente nos las dividen en el grupo de derivación y en el grupo de validación. No nos da más información, pero es para que vean que todo lo mencionado previamente se hizo para cada una de estas variables y se fueron descartando poco a poco mediante el análisis multivariado por pasos. Y aquí importante, algo que queríamos saber desde un inicio, si las reacciones severas eran pues parte de, o sea, cuáles eran las reacciones severas y cuáles de nuestros factores de riesgo las van a predecir. En realidad, como no fueron muy significativas, pues se sacaron del modelo. No, únicamente hubo 9 casos en el grupo de derivación, que eran 20.000, y 14 casos en el grupo de validación. Entonces no fueron estadísticamente significativas. Y pues era lo que más nos interesaba, pero ahí mencionan desde un inicio en los resultados que pues no se logró obtener. Y una vez haciendo todo eso, se llegó a la conclusión de 5 predictores que fueron significativos en el análisis multivariado, los cuales fueron historia de reacción adversa a agentes de contraste, urticaria, historia de alergia a otros fármacos, edad menor a 50 años y dosis total del contraste de 65 gramos. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver un coeficiente. Salud. A cada uno nos vamos a ir con el más bajo, con el que tuvo el odds ratio más bajo, de 1.3. El análisis estadístico le otorgó un valor beta, un coeficiente beta a este 1.3 de odds ratio. Este valor nos da el punto de predicción. El 0.3 nos va a definir como un punto de valor de predicción en factores, de los factores adversos que pueden hacer una reacción adversa. El 0.5 se dividió entre 0.3 y nos da un total de 2 puntos. Y así sucesivamente hasta el que tuvo el odds ratio mayor, con un coeficiente beta de 1.96, con un total de puntos de predicción de 7. No sé si esté ahí el doctor Andrés, ¿está presente? ¿Qué tal, Joy? Hola, es que no sé si me expliqué bien y quiero saber si... Bien. No, sí, vas muy bien, pero puedo hacer un pequeño comentario, nada más para que entiendan lo que es un grupo de derivación y uno de validación. El objetivo del estudio, como ya bien lo dijo Joy, es crear un modelo predictivo. O sea, qué factores, si tiene el paciente, me va a predecir si va a presentar un evento adverso al medio de contraste en una tomografía. Entonces, cuando ahí tienen una base de datos de 36,000 pacientes y normalmente divides tu base de datos en tercios. 2 tercios de la población
la vas a usar para entrenar el modelo, o sea, para crear el modelo. Y otro tercio de la población lo vas a usar para evaluar el modelo o para validar el modelo. Por eso, en la diapositiva anterior había una columna de modelo de población de derivación y población de validación. Uno es la población con el que se crea el modelo y otra es la población con la que ya se valida. Así como ha dicho muy bien Joy, el modelo de regresión logística lo que te va a decir es si se relaciona sí o no, o si es predictor una variable al desenlace y qué tanto es. Entonces, el sí o no nos lo va a responder el valor de P. Si es menor de 0.05, decimos que sí va a ser un predictor, y qué tanto va a ser, pues eso nos lo va a decir el odds ratio. Por ejemplo, en esta tabla, el antecedente que tiene, el antecedente de reacción adversa al medio de contraste, pues tiene un odds ratio de 7.07. La P es significativa, el intervalo de confianza no cruza la unidad, por lo tanto es significativo, ¿ok? Y la manera en como ellos, ahora, la manera como ellos crean el modelo, o sea, ahora sí cómo van a partir de este estudio, cómo van a poder aplicarlo en la clínica, es a cada uno de estas variables predictoras le otorgaron un puntaje. El puntaje va de 1 en el coeficiente beta, que es más bajo, como ya dijeron, de 0.3, y conforme el coeficiente beta va incrementando, se va incrementando también el puntaje. De tal manera que hicieron 4 grupos de riesgo. Ahora, en la población que crearon el modelo, a cada uno de los pacientes le otorgaron el puntaje que sale dependiendo del score, y después prueban ese modelo, el score, y después también lo validan en su misma población. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? En el metro no, doctor. Ok, para cuando, también en las tesis, que muchas veces, por ejemplo, he visto algunas que quieren predecir algún evento, o quieren ver qué tanto se relaciona, no sé, con la lesión renal aguda o algo, pues este sería una metodología que podrían usar, un tipo de análisis, ¿verdad? ¿Qué factores sí te van a predecir? Y ya cuando lo quieres aplicar a un futuro, o sea, ya en el hospital o en tus pacientes, pues creas un score o creas un modelo de predicción. Y ese modelo pues lo tienes que validar. Como para predecir escalas también, que usualmente usamos, pero no sabemos si predicen bien a nuestra población. Así es, normalmente las escalas, tanto para pronósticas o sea, normalmente se basan en un modelo de regresión logística. Okay. Okay. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, como ya mencionó el doctor, se hizo un módulo de predicción de máximo de 17 puntos, se clasificaron en grupos, de 0 a 2 se les daba 1.4%, o sea, si tenía esa calificación tenía 1.4% de probabilidad de hacer una reacción adversa. Si salía de 3 a 5 tenía el 3.5% de tener una reacción adversa, de 6 a 8 9.1 y mayor a 9 14.16. Cosa que no varió demasiado en el grupo de validación. Para poder hacer esto, para poder definir la sensibilidad y la especificidad de cada una de las variables mediante esta tabla de contingencia otra vez, y para cada valor del 1 al 17 se tomó la sensibilidad y especificidad para cada punto de corte. Al final, con la intención de realizar una curva que nos definiera si la predicción es adecuada o aceptable de manera estadística. Que el área bajo la curva era lo que nos iba a decir esto. Para el grupo de derivación, que es la línea continua, para cada punto de corte, por ejemplo, 1, se tomó la sensibilidad que al momento de tener un punto de corte bajo va a tener una sensibilidad más alta. Y se graficó en la línea de sensibilidad, 1, 79, perdón, pero estos los ponen pues por aquí. Y luego, para la especificidad, un punto de corte alto
va a tener una sensibilidad baja y viceversa. Un punto de corte bajo va a tener una alta, perdón, ay, no. Si quieres ayuda un poquito para Sí, que podamos entender el área debajo de la curva. Déjame ver si puedo poner un... ¿Pueden poner el Blackboard? Por favor. no sé, doctor. Sí, Aquí. déjame ver si como anfitrión me deja. Aquí está. Muy bien. Ok, entonces, en el modelo de regresión logística, ellos crearon un score que va de 1 hasta 17. Entonces, prácticamente lo que hacen es probar cada uno de los puntajes. O sea, 1, 2, 3, así, hasta llegar a 17. Entonces, dicen, bueno, los pacientes que tengan un puntaje menor a 1 y mayor a 1, ¿ok? ¿Cuántos de estos tuvieron eventos adversos y cuántos no tuvieron eventos adversos? Y aquí hacen una tabla de contingencia. ¿Ok? Por medio de esta tabla de contingencia, ellos van a tener una sensibilidad y una especificidad. ¿Ok? X número. Y después se van con el siguiente punto de corte. Bueno, ahora el modelo, imaginemos que usemos un punto de corte de 2. Aquellos pacientes que tengan un score menos de 2 y más de 2, hacen la misma tabla y les va a salir, obviamente, otra sensibilidad y otra especificidad. Por ejemplo, imaginemos, aquí voy a inventar. Sí pueden ver todo el Blackboard, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. En la sensibilidad del punto de corte 1, pues aquellos que aquí van a tener una sensibilidad alta, vamos a decir un 90%, y una especificidad baja, voy a inventar, un 15%. Entonces, teniendo una gráfica en donde vamos a poner aquí sensibilidad y aquí especificidad, pues vamos a poner aquí 90% sería aquí, y la especificidad corre al revés. Normalmente aquí sí va 2, 4, 6, 8, 10, y la especificidad corre al revés, o sea, 100, 80, 60, 40, 20 y 0. Entonces, 90 va a estar más o menos aquí, y el 15 va a estar más o menos por acá. Entonces, trazamos aquí un punto. Y luego, ¿cuál es la sensibilidad usando el punto de corte 2? Suponiendo que va a ser 80 y 25. Entonces, volvemos a trazar otro punto. El 80 más o menos va a estar por aquí, el 25 va a estar por acá. Y así se van con cada punto de corte, con el 2, con el 3, 4, así hasta llegar al 17. Se calcula la sensibilidad y especificidad y va quedando una serie de puntos así. De tal manera que cuando se unen los puntos, voy a ir por acá. Cuando se van uniendo los puntos, van a hacer una curva. Y el área que esté, obviamente, por debajo de la curva, es una medida para poder saber qué tanto se modifica la sensibilidad y la especificidad al momento de que nos movemos en el rango del score. Alguna prueba o algún test con un área debajo de la curva alta, pues significa que esa sensibilidad y especificidad no se pierde mucho y es una buena prueba. El área bajo la curva cuando es más baja, pues significa que se modifica mucho esa sensibilidad y especificidad al momento de moverse. Ahora, ¿qué punto de corte es el que se utiliza? Pues dependiendo de lo que el investigador quiera. O sea, ¿quieres una prueba sensible? ¿Quieres una prueba específica? ¿O quieres una prueba equilibrada? En este caso, si quieren poner la presentación. ¿Cómo le hago? No lo sé. Estoy viendo. Si la pongo a salir, no. Ah, no. ¿Cómo sirve? ¿Cómo? ¿Aquí? Creo que ya. Estoy muy estresada. Ayuda. Listo. Eso, muy bien.
Entonces, aquí te están poniendo cómo fue con cada uno de estos 4 puntos de corte. O sea, utilizando el 1, pues le dio una sensibilidad de 79 y 59. Y así ellos lo graficaron. 79 por aquí, 59 por acá, y le pone el número. Y así se fueron y les creó un área debajo de la curva. Exacto. ¿Ok? Entonces, ya dependiendo de lo que ellos quieran, si quieren una prueba sensible, pues pueden usar el punto de corte de 1, van a tener una sensibilidad de 79, pero van a sacrificar especificidad, va a estar en 59. O si quieres una prueba específica, pues te vas al otro extremo, utilizas un corte de 9, pero vas a sacrificar sensibilidad. Entonces, normalmente un punto intermedio se le conoce como el punto de Juden, que es por una fórmula, y obtienes un punto de corte lo más equilibrado posible. Entonces, el área debajo de la curva grafica la sensibilidad y la especificidad, y entre más alto es el área debajo de la curva, es la menor pérdida de sensibilidad y especificidad a través del punto de corte. Como su nombre lo dice, es área debajo de la curva. Imaginen que esto es una unidad, o sea, este cuadrado, si yo lo delimito aquí, pues obviamente es la mitad. ¿Verdad? Es el 50%. El puntaje que está aquí es porcentaje. Entonces ya nada más por medio de una fórmula se saca qué porcentaje de todo este cuadrado es el que está debajo de la curva. Y ya te da el área bajo la curva, y te lo debe dar también con intervalo de confianza. Sí. El área bajo la curva del grupo de derivación fue de 0.7, 70%, con un intervalo de confianza de 0.67 a 0.73. Y el del grupo de validación fue de 0.68, no muy diferente al grupo de derivación. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita de cómo hacer esto y de para qué sirve? Muy bien. Y bueno, mencionar de nuevo que para las reacciones adversas no fue posible un modelo de predicción debido a que pues, fue una incidencia muy baja. Dentro de la discusión hay que hacer algunas preguntas sobre cada uno de los artículos, las cuales son las siguientes. ¿Para qué sirvió el estudio? Pues bueno, este estudio sirvió para realizar un modelo de predicción para estimar el riesgo de todo tipo de reacciones en pacientes que se someten a un TAC contrastado. Y no se pudieron definir aquellas reacciones adversas severas, eso como una limitación, por ejemplo. ¿Qué fortalezas tiene? Que es un análisis de regresión logística multivariada. La área de bajo la curva demostró precisión aceptable, 0.7. Ayer preguntaba a mi asesor qué tan aceptable es este, que me mencionaba que difícilmente alguna prueba, algún estudio va a tener un 100% de precisión aceptable, es un 100% de área bajo la curva, y que pues es, como dice el artículo, 0.7 es bastante aceptable. También mencionan como fortaleza que definieron la urticaria como factor de riesgo más significativo basado en los odds ratios, y que no se había hecho algo similar con la edad en otros estudios. De hecho, literatura mencionaba hasta ese momento que las personas mayores eran las que tenían más probable reacción a la histamina, y aquí encontraron que los efectos adversos se relacionaban con pacientes menores a 50 años, que eso era un factor de riesgo. ¿Qué limitaciones tiene? Para factores de riesgo previamente bien conocidos como que predicen que nos va a pasar algo, una reacción adversa, es el asma y otro tipo de, bueno, más bien el asma. Y no lo encontró como tal, como un valor predictivo en nuestro modelo de predicción. Quizá mencionan los autores porque desde un inicio a estos pacientes no se les realizan TAC contrastados. Entonces eso puede hacer que no haya entrado población con asma al estudio desde un inicio, porque desde un inicio se definió que no se debía realizar, y que también es diferente la probabilidad de que tenga un efecto adverso en aquellos asmáticos controlados y en los no controlados. Únicamente se estudió el contraste de baja osmolaridad, pero pues bueno, ese es el que más se utiliza, no fue necesario realizar otro tipo de estudio. No es preciso para predecir reacciones adversas.
te puede dar especificidad y el punto de corte es de 6 y 9, pero no te va a decir si te va a dar o no te va a dar una reacción adversa, sino cuál es el riesgo de tener las reacciones adversas nada más. Y este punto de corte, lo que nos comentan los autores, que a este tipo de pacientes que tengan esta calificación, los debemos observar, darles profilaxis con esteroides o antihistamínicos. ¿Qué otra limitación tiene? Que pues solo ocurrió en un hospital, en una población definida, que no se hizo en otros hospitales, que me hubiera gustado hacer diferente, que fuera pues multicéntrico, validarlo en otra población, con una población pues más heterogénea, ¿no? Ver qué sucede aquí, por ejemplo, en México o en una población más conocida. Y pues bueno, como conclusiones, ya podemos ver aquí el modelo de predicción, los 6 factores predictores con más significancia estadística, y cómo la regresión logística nos puede ayudar a analizar los resultados en términos explicativos y predictivos, pudiendo conocer la fuerza de asociación mediante los odds ratio, cosas que ya hemos estado mencionando, de los factores de riesgo, y conocer el valor predictivo de cada una de las variables, o sea, qué tanto peso tiene sobre las, o sea, que sí tiene una predicción, pero saber también qué tanto peso tiene este valor, para así poder crear un modelo en conjunto. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Muy bien, te felicito. Me gustó mucho tu presentación y también muchas gracias al doctor Andrés. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Creo que no, doctora. Yo aquí preguntaría a los demás, o sea, ya se probó que este modelo entonces funciona. ¿Aplicarían este modelo en la práctica de cada uno de ustedes? Ese modelo lo aplicarían para decidir si le hacen o no TAC a un paciente. O sea, puedes poner la tabla de los valores beta y el score. Aquí está. O sea, porque este modelo es lo que ya te está diciendo. Prácticamente tú puedes, el siguiente paciente que llegue, que quieras prescribirle una tomografía, con contraste, tú le vas a sacar ese score por esas variables. Y dependiendo del score es el riesgo que tienes. ¿Aplicarían este score en su práctica clínica? Al principio he dicho que eso abarcaba todos los efectos adversos. Entonces, tal vez sí, pero no me limitaría a no hacer el estudio si el paciente lo medita, porque pues puede abarcarse de náutica leve o algo que se pueda confundir con una cosa. ¿Se escuchó? Que acá en el metro sí lo harían, pero como define predicción para en general todos los efectos adversos, pues no definiría con ese score si se hace o no se hace un estudio. Lo pondría a riesgo-beneficio para el paciente. O sea, quisieran un score para efectos adversos más severos. Claro. Pues sí. Sí. Que no se logró hacer porque fueron, en este caso, con esta población, fueron muy bajos, no tuvo buena incidencia. Pero pues es como médicos lo que queremos saber para pues, que el riesgo-beneficio de hacer un estudio esté bien claro. O sea, sí es muy buen comentario ese porque obviamente lo que te interesa es saber si va a tener un efecto adverso grave. Y sí, como bien dices, en ese estudio el número de eventos adversos graves fue muy poco. Por eso no se pudo hacer un modelo predictivo nada más para efectos adversos graves. Se incluyeron todos. Pero volviendo a la pregunta, o sea, esto es lo que tenemos, es lo que se publicó y es lo que se analizó. ¿Aplicarían esto en su práctica clínica? ¿O qué faltaría hacer? ¿Qué harían de diferente? Algo que siempre nos piden es la creatinina, que pues nunca en realidad sabemos bien por qué.
Bueno, por lesión renal, por Sí, ejemplo. pero eso no es para eventos adversos como urticaria o angioedema. Bueno, la respuesta que estaba buscando es que si bien lo dijiste en la discusión es, necesita este modelo necesita una validación externa, ¿ok? Ya se entrenó el modelo, se validó con la misma población de ese hospital, pero falta validarlo en otra población. Para yo poderlo aplicar en mi población, primero tendría que validar el modelo en la mía. Y ahora, pues esto nada más me está diciendo los odds ratio, no me está diciendo realmente la probabilidad de que al paciente en mi hospital le vaya a pasar. Para saber esto, necesitamos sacar la razón de verosimilitud con estos estudios y saber cuál es la prevalencia de efectos adversos en nuestra población. Y con esos dos datos ya podemos dar un valor predictivo positivo o podemos dar un riesgo dependiendo del score que tenga el paciente ya en nuestra práctica clínica. Okay. Pero muy bien explicado, Joy. Te felicito. Gracias, doctor. Bueno, si no hay alguna otra duda, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias a todos. Bye.